Hola chicos, aquí el DemiRoid, hola Devil Summoners, aquí el DemiRoid. Vamos a reaccionar a posibilidades de los nuevos legendarios en el próximo juego de Pokémon Scarlet and Violet. ¿Cuáles serían los posibles legendarios? Estos son fanarts, recuerden, no son los oficiales. Solo estamos especulando. We could receive. The first option is that the legendaries don't end up being based on anything at all with Spain or Portugal, but that they based them on a totally different country or mythology. Same way that in X and Y, which were based in France, we got three legendaries that ended up being based on Norse mythology. Mitología nórdica. So it is always possible that they decide to use a different mythology or lore or folklore from our world instead. But let's assume that they do use Portuguese and Spanish history and folklore. Then we have a few options that could work. First of all is a possible white horse legendary Pokemon. Eso ya se había salido en Pokémon. De hecho ahí se ve el arte conceptual que estaba basado en Pokémon Sol y Luna. Eso ya se vio. Eso era una teoría muy vieja cuando antes de que se anunciaran los juegos de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Entonces muy descartable. Es retomar lo que ya se había visto en la Sol y Luna. Esa la séptima. Si no me equivoco, Sol y Luna son la séptima. Después sigue Espada y Escudo, la octava. Y esta es la novena. Eso es de ese es de un juego. Ese es de un juego que es un fangame que se hicieron. Que es muy buen fangame, pero nomás no lo terminaron. Pero es un buen fangame que está basado en como Latinoamérica, México o alguna parte de Mesoamérica. Y es un buen juego, nomás que ahorita no me acuerdo. Yo lo jugué y es un gran juego. Tiene muy buenos diseños de fan, de fake mods, muy buenos. Because as suggested Pero no me acuerdo cómo se llama ese juego. It could be the goal of a evil team or organization to have that legendary return as a way to reform the world. Because in real life, Portugal and Spain actually merged together for a time after King Sebastian's disappearance. And as we see in Pokemon Scarlet and Pokemon Violet, the region seems to have combined versions of both countries rather than individual regions on their own. So, could an evil organization or evil team want to bring back the King Pokemon in this case, to split the region in half again, or change things in some way or shape? I'd love to know your thoughts and opinions. Then there's a chance of a bull legendary, as bullfighting is basado en los toreros within Spain, and there is also another interesting es como que puede que haya más toros, más un Pokémon toro, más además de Tauros y Miltank, puede que haya más referencia a los toros. Having a prehistoric bison Pokemon show up. Esa edición nunca lo he visto, pero no se ve como un Pokémon, se ve como un fake mod. Santillana del un fake mod de esos hat rooms que hacen los fans. Suggested we could use like flint rocks in its design and almost Viking horns to make it look prehistoric and stuff like that. Of course, I think, you know, this would be perfect. Having the red color to match the colors of the actual wall paints would just be perfect, and it would be a Pokemon that would again have that old school feeling to it, like it's been there for thousands of years. So I wouldn't mind, man. Like, honestly, we haven't seen a bison Pokemon much around in recent times, so why not bring a new one? Then there is also the idea of there perhaps being a new Pokemon based on a bear, coming from the fact that there is a famous bear sculpture in Puerta del Sol, Madrid, which could either be used as inspiration for a new bear Pokemon, or a bear, I guess, regional variant for one of the bear Pokemon we have, or perhaps a bear legendary. Now, this statue is known as the statue of the bear and the strawberry tree. It's a very old statue and is also what is represented on the coat of arms of Madrid. So it could be possible that perhaps they might reuse the same escudos de España as a way to introduce a bear legendary or another new form for a bear Pokemon, perhaps. Quién sabe si usen de referencia a los animales de los escudos españoles. Podría ser, quién sabe. Lo que he notado y dije ya en otra ocasión es que las urbes están más grandes, se siente más esa inmensidad, esa amplitud. Pero eso es basado en México y está basado en España. No creo que tenga referencia a... Bueno, quién sabe si hay alguna
referencia al virreinato. No creo. Sería como ir más allá. Y además recordarías cosas que no quisiera recordar históricamente. Con lo que sufrió el pueblo de antes. En la época de la colonia. No me gustaría. O sea, yo no sufrí eso, pero se llenaría de internet de muchas cosas. Mucha gente estaría en contra. Twitter estaría inmenso de no, cómo se atrevió Pokémon, vamos a fundarlo por recordar la época pues, la época colonial de México durante el virreinato, lo que sufrieron los pueblos indígenas. O sea, yo no sufrí eso y gracias por no sufrir eso. Pero un gallo. So perhaps we as the player get blamed for an event that takes place in Scarlet and Violet, and the legendary rooster could act as a Pokemon. No sé, estos diseños están horribles, No me gustan tus putas teorías, amigo. Also possible connection to space. Especulas muy idiota. Perdona, pero tus especulaciones son muy idiota. Bien que me llores. ¿Qué pasó aquí? Hago streaming.